Sin embargo, han hecho trabajos de protección a lo largo de, en el caso mexicano, pues básicamente desde el siglo XIX, en términos de la protección de este patrimonio. Pero la llamada de atención de a quién le pertenece el pasado viene dada por esta suma de diferentes actores en términos de una identidad, que puede ser una identidad digamos comunitaria, en términos de una identidad nacional, en términos de una necesidad económica. El turismo es un aspecto que está transformando las formas de hacer arqueología, de alguna forma, no es literal, pero ahí está. Entonces tú cuando tienes una reunión y problemáticas en los sitios patrimonio de la humanidad, como lo que decíamos, el luz y sonido en Bolivia, igual los indígenas bolivianos en Tiwanaku, por ejemplo, se quieren cobrar las entradas del sitio y cierran el sitio. Aquí pasan cosas muy parecidas. Entonces ahí lo que tienes es precisamente la pregunta, realmente a quién le pertenece y en qué momento y bajo qué circunstancias. Porque en la perspectiva nacional se defiende que tú y yo y todos somos, no, los depositas, somos dueños de este patrimonio, es la visión ideológica que es de todos, pero a la hora de ejercerlo es de todos, y ahí tienes que contextualizar. Yo creo que no hay una respuesta literal a esta pregunta, pero es lo que se plantea como una agenda que genera una serie de cuestionamientos en torno, fundamentalmente en algunos lugares, en torno al papel hegemónico de los estados nacionales, ¿no? Y eso está ahí planteado. Bueno, a ver si quieres. Bueno, y también esa cuestión de a quién le pertenece el pasado, y mirar también qué subjetividades participan en la construcción de ese pasado. Yo considero que la emergencia histórica de los pueblos negros en estos momentos en México viene a interpelar todas las concepciones colectivas que se han construido sobre la idea de Estado-Nación, ¿no? Porque es un otro con una configuración histórica particular y con una voz histórica que viene desde África, ¿no? Que ha entrado en profundos procesos de hibridación con las culturas indígenas y las poblaciones mestizas en México, ¿no? Entonces creo que es un gran reto político que tiene México. Hasta el momento no hay una voluntad por parte del gobierno de reconocer a los pueblos negros como grupo étnico, ya que es un reconocimiento muy fuerte, ¿no? El imaginario colectivo sobre las bases que se sentaba en México se transformaría radicalmente. Sin embargo, creo que como científicos sociales tenemos la obligación de empezar a visibilizar esas otras historicidades, ¿no? Esas otras huellas históricas que están visibles, pero que por profundos procesos de discriminación, visibilidad y desigualdad han sido marginadas, ¿no? De la construcción del proyecto de Estado-Nación. Y yo creo que México en este momento está en una coyuntura muy importante con lo que está pasando en Oaxaca. Oaxaca ya reformó su constitución, Guerrero también, próximamente lo va a hacer Tabasco, Campeche. Es la emergencia de ese otro rostro, ¿no? Que viene a interpelarnos a nosotros mismos sobre las identidades que tenemos y hemos construido colectivamente en este territorio. Bueno, dos cosas. La primera es una pregunta sobre, no sé si podrás como ayudar, pero tiene que ver como con los principios de conservación y de restauración. En algún momento leía, no sé si es Michel de Certeau, que decía que posterior a la Segunda Guerra Mundial hubo como un cambio en la lógica de conservar y de restaurar, ¿no? Que anteriormente las reconstrucciones, más bien la restauración, estaba orientada a como a dejar, como a reconstruir como estaba en un momento, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, si le faltaba la nariz, pues la completábamos la nariz, ¿no? Y que posterior a la Segunda Guerra Mundial, ella, bueno, más bien, perdón, el autor como que hace una analogía igual como con el momento y dice que Occidente se remite a las ruinas en las que queda, o sea, después de Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, y entonces ahora lo que conserva es lo que ya no es esa restauración integral, ¿no? Sino más bien desde un principio de conservar la ruina, o sea, cómo quedó, y entonces no intervienes como piezas, ¿no? Y bueno, me hace pensar en mucho de la lógica de los sitios arqueológicos en México, ¿no? En algunas cuestiones tiene que ver como con presupuesto y así, pero también hay sitios que están, o sea, reconstruidos, los que hasta se dice, bueno, qué tanto realmente se apega a la reconstrucción que se hizo, y en otros de plano, pues, si no eres arqueólogo o especialista, pues de repente también eso de alguna forma se vuelve una frontera y una barrera para interpretar y para leer el pasado, porque no tienes elementos suficientes para poder contextualizar la piedra que está ahí, ¿no? Y bueno, la otra cosa es que, bueno, me parece como muy interesante esta perspectiva
de la arqueología interpretativa. Creo que, como dice, si bien no está delimitada, sino es como muy amplia y está en formación, hay como mucha relación con otras disciplinas, también no sé, leerla un poco al tiempo de su emergencia, o sea, que tiene que ver con un contexto político, social, económico, etc. Creo que hay riesgos, ¿no?, importantes hablando como éticamente, o sea, desde la ciencia de la arqueología, que en un momento sirvió tal vez para la construcción de este Estado-nación, también que tanto esa flexibilidad y ese carácter multivocal no puede ser también un justificante y apegada a los discursos incluso desde instancias internacionales y en paralelo al patrimonio, a esta ambigüedad de decir el patrimonio de la humanidad, que es de todos y al final termina siendo de nadie, ¿no? Es decir, o sea, es un problema de pertenencia que sitúa el patrimonio y todo como, perdón, pero al mejor postor, ¿no? Porque al final no tenemos todos, hablando de esta agencia, pues sí, la misma capacidad ni el mismo, pues sí, el mismo carácter o de intervenir ni el poder, ¿no?, en ese sentido. Entonces, también que tanto no esta arqueología como tan abierta puede ser o puede amparar ese tipo de intervenciones, no sé, pienso como en el papel que ha cobrado el mercado, ¿no?, y el turismo. Es que es como la gran problemática, precisamente, es que hay como la gran problemática de la crítica a estos enfoques. Uno lo mismo, no se lo es como una totalidad, bueno, había que hacerlo por partes. La parte de las reconstrucciones, obviamente hay criterios que reflejan su propio momento. Entonces, cuando estas grandes reconstrucciones que se hacían a principios de siglo, ahorita no son permitibles, porque en realidad ya hay instancias nacionales e internacionales que regulan esta capacidad que tienen los estados de querer restituir este pasado, para qué, cómo, y los propios investigadores la voz que tienen. Entonces, eso hay que considerarlo en su propio contexto. Por ejemplo, el Quetzalpóatl de Teotihuacán, yo creo que no podrías hacerlo actualmente, ¿no? Esa reconstrucción no podrías hacerla actualmente, sería muy complicado hacer un tipo de reconstrucción de ese tipo. En otro momento fue solamente dejar, así como estaban las pirámides, sin interpretar, dejarlas, ¿no? Hay criterios más moderados en términos de cómo haces la presentación del pasado en la época contemporánea, ligada a todos esos intereses de diversa índole, los nacionales, internacionales, la creación de estados y organismos como UNESCO, que verifica también íconos. Entonces ya hay una confluencia de muchos intereses. Entonces eso yo creo que había que verlo en su propio momento histórico y ver realmente en la actualidad cuáles son estos criterios en términos de reconstrucción. También hay obedece intereses políticos, ¿no? Evidentemente hay lugares de la Segunda Guerra Mundial medievales que fueron destruidos casi por completo, y los reconstruyen y son los lugares más visitados, ¿no? Hay muchos lugares en Alemania, estos son casas así medievales, y son los más visitados en el mundo porque apelan a un valor de autenticidad, ¿no? Y esta autenticidad, ¿de qué forma? Es una autenticidad más ideológica, como la caverna de los Beatles, ¿no? Una autenticidad que no necesariamente está reflejada en el uso de los materiales porque son completamente renovados, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que apelar, hay que valorar el propio momento de su inserción. En su propio momento podría vertir la crítica, ¿no? Ver cómo se hizo, por qué se hizo de estas características. Yo creo que en la actualidad hay cosas que ya no son compatibles, hay cosas que se rescatan y bueno, eso ya depende mucho, ¿no? También hay que entender las motivaciones políticas, ideológicas. Por ejemplo, mira, hay un cuestionamiento muy severo sobre la creación de los espectáculos luz y sonido en el mundo, básicamente, y fundamentalmente en la arqueología mexicana, ¿no? Que es cómo vender el patrimonio nacional y ya sabes, estos discursos que tienen que ver. Ahí hay narrativas detrás de la inserción de estos espectáculos. A mí me gusta mucho el caso de la instauración, bueno, me gusta el análisis de cómo surgió los luz y sonido en Chichén Itzá y en Uxmal, en los sitios maya, ¿no? Desde la década de los 60, bueno, Teotihuacán desde los 60, mediados de los 60 tiene su espectáculo de luz y sonido, pero se quita en los 80. Pero el caso de la zona maya es aún más sintomático porque te das cuenta cómo estas narrativas que construyeron estos espectáculos no era el espectáculo en sí mismo, sino era la defensa de un proyecto político local que tenía que ver con las identidades políticas del momento. El gobernador de ese entonces era Carlos Loret de Mola, y entonces articula una serie de mecanismos para tratar de implementar
estos espectáculos de luz y sonido. En realidad son muchos problemas los que tienen, se cuestiona, pero finalmente se instaura luz y sonido. Y esto, para ellos, es un triunfo político en el momento que les ha permitido también ejercer un tipo de control diferente sobre los sitios acústicos que no existe en otra parte de México. Para cerrar esta parte y medir la dimensión de estas cuestiones políticas, por algún motivo la reina Isabel de Inglaterra estaba en Yucatán en ese momento. Ella enciende, le da el pum a los espectáculos de luz y sonido en la zona, en estos sitios, ¿no? Si te das cuenta, hay una mezcla de elementos. Ese libro, de hecho, el relato de ese momento está en esta biblioteca, es Memorias de un gobernador de Carlos Loret de Mola, y relata particularmente estos sucesos que yo analizo ya desde una perspectiva de las narrativas del pasado. O sea, ahí esas motivaciones son las que realmente hay que entender para comprender cómo son estos procesos y cómo se representa en los materiales, ¿no? En los sitios, en las reconstrucciones, en la instauración de los sitios de luz o sonido, o sean esos o cualquier otro, ¿no? Entonces, pero bueno. Pues si creen que no hay nada más que agregar, pues nada más restaría que nuevamente pasaran a poner su pública en la lista de asistencia y bueno, pues ya les deseo suerte en el curso, en el examen y les espero verlos aquí en unos meses.